El órgano jurisdiccional lo será el juez de control, tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o común. El juez de control es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado de auto de apertura a juicio, ya sea local o federal. El tribunal de enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común integrado por uno o tres juzgadores que intervienen después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de sentencia. El tribunal de alzada es el órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados que resuelve la presión federal de las entidades federativas. El artículo 3, fracción 7, 10, 15 y 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control tiene su fundamento en el artículo 16 constitucional al mencionar que los poderes judiciales contaron con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio de las solicitudes de medidas cautelares preventivas, precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren control judicial, garantizados los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberán existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Tribunal de enjuiciamiento y juez oral. Tendrá la facultad de dirimir en audiencia oral y pública la controversia principal entre acusación y defensa sobre la responsabilidad penal del acusado y la evaluación, imposición de la pena. En el nuevo proceso acusatorio, al tribunal de enjuiciamiento o juez de juicio oral le corresponde presenciar el desahogo de pruebas, el debate entre las partes respecto de estas y valorarlas para dictar sentencia y eventualmente imponer la pena. Esta autoridad puede ser un órgano colegiado o unitario. Tribunal de alzada. Se integra por tres magistrados y se encarga de recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces. También puede reconocer la inocencia del sentenciado si surgen pruebas que demuestren que no existió el delito por el que se le condenó o que el sentenciado no participó. Puede anular la sentencia cuando ya se ha condenado a la persona por el mismo hecho delictivo, si se elimina la ley que lo condenó o se modifica la pena, aplicando la más favorable al sentenciado. Víctima: se considerará víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Los derechos de las víctimas u ofendidos están previstos en el artículo 20, párrafo C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El asesor jurídico es el licenciado en Derecho o abogado titulado, con título y cédula profesional, con conocimientos en el sistema penal acusatorio y oral, designado para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido, sin menoscabo del derecho que tienen de actuar por sí mismos, interviniendo dicho asesor en igualdad de condiciones procesales que el defensor. Su designación y actuación se encuentran reguladas en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el representante social de la Federación y del Fuero Común, director o conductor de la investigación delictiva, coordinador de las policías y de los servicios periciales durante la investigación, encargado de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley. En su caso, ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del hecho delictivo. Su deber de actuación está dentro del procedimiento y proceso penal está regulado en los artículos 16, 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 127 al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La policía. Son los cuerpos de policías especializados en la investigación de los delitos del Fuero Federal o del Fuero Común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común en el ámbito de su respectiva competencia. Actúan bajo el mando del Ministerio Público. Todas las policías son auxiliares directas del agente del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos, teniendo su actuación fundamentada en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, esta última en cuanto a no se oponga a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El imputado será señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. En el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Aquí hacemos una pequeña comparación. De acuerdo al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que imputado es cuando realiza la formulación de imputación. Dentro de la audiencia inicial, le hace saber que lo investigan por ciertos hechos que la ley señala como delito determinado. Acusado será la persona contra quien se ha formulado acusación en la fase oral de la etapa intermedia. Y sentenciado será aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no se haya declarado firme. Dentro de la etapa del imputado y hacia la defensa, tenemos que intervienen las partes del procedimiento penal. Estos pueden intervenir desde la denuncia de querella ante el Ministerio Público y hasta la situación de recursos de apelación. Dice que las partes del proceso penal, esos pueden intervenir desde la audiencia inicial ante el juez de control y hasta la sentencia firme.
El juez no será parte del procedimiento penal. El legislador federal considera que será parte procesal quien ostente el ejercicio de un interés social como el Ministerio Público o interés subjetivo como la víctima, el ofendido y el asesor jurídico. Hablaremos un poco de los antecedentes. Antecedente de un defensor. Quedó asentado que para ejercer la profesión de un abogado se requiere tener un título expedido por una institución de educación superior autorizada por la Secretaría de Educación Pública, con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría en comento. En especial, para esta materia es menester que el abogado sea penalista, para hacer valer sus derechos y que la función sea adecuada con el conocimiento y la experiencia técnica específica en la teoría del delito, construcción de la teoría del caso. Ahora hablaremos del defensor. El defensor, al igual que el asesor jurídico, es un profesional de la carrera de licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional designado para asesorar, orientar y defender los intereses jurídicos del imputado. Se acredita al requisito formal de ser defensa adecuada y que la defensa sea técnica con los conocimientos y experiencias sobre la materia en el sistema penal acusatorio y oral. Comprobable en el desempeño dentro de las audiencias públicas al utilizar estrategias, destrezas o técnicas de intervención. Siempre en función de hacer valer los derechos y proteger los intereses del imputado. El fundamento jurídico en el artículo 20 constitucional y en los artículos del 115 al 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro del fundamento jurídico, en el artículo 115, designación o defensor. El defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de este o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor de oficio que corresponda. La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer valer las manifestaciones que estime pertinentes.